Hola de nuevo a todos, mi nombre es Ricardo Morales y ahora les traigo un tema importante en términos económicos que viene siendo el PIB. Seguramente has escuchado últimamente acerca del PIB y precisamente por la caída que va a tener este año debido a la crisis del coronavirus, así que en este video te voy a explicar claramente qué significa que vaya a caer y como tal qué significa el PIB. El video va a estar dividido en 6 partes. La primera va a ser qué es el PIB como tal, el concepto. La segunda va a ser una diferencia entre el PIB real y el PIB nominal. En la siguiente parte les hablaré sobre la diferencia que hay entre depresión, recesión, crisis, desaceleración, que vienen siendo conceptos que muchas veces confundimos. Después un concepto también importante para las economías actuales que viene siendo un derivado del PIB, que es el PIB per cápita. La importancia que tiene para ti que el PIB vaya a caer o vaya a subir en nuestro país. Y por último, una de las limitaciones que muchos economistas o muchas personas ven en este indicador. Empezando por el concepto, el PIB mide el valor monetario de los productos y servicios finales, no intermedios, que son comprados por el consumidor final, producidos en un país en un periodo determinado dado, ya la mayoría del tiempo es en trimestres o en año. Y hago hincapié en que son finales y no intermedios porque no pueden ser productos que compra una fábrica, por ejemplo, y los usa para terminar su producto final. Estos productos tienen que ser comprados por el usuario final. No entraré a detalle, pero para que tengan en cuenta, esta es la fórmula que se utiliza para la medición del PIB, siendo la C el consumo privado, la G el gasto público, la I las inversiones y las X menos la M es exportaciones netas menos importaciones netas. Ahora pasamos a lo que viene siendo la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. Normalmente cuando vemos las noticias especificas si se refieren a un cambio en el PIB real o nominal. Entonces la diferencia es que el nominal se calcula con base a los precios actuales del mercado, mientras que el real por su parte se basa en precios deflactados, o sea, sin la inflación. Visto de otra manera, el PIB real se basa en cuanto al aumento de la producción y no de los precios del precio de los bienes. Y ahí les voy a explicar claramente cómo funciona esto. Ahora sí, para ponérselos de una manera sencilla, suponiendo que el año pasado, en 2019, México vendió 100 tomates a $1, su PIB fue de 100 pesos. En este año, México venderá 110 tomates a $2, su PIB nominal es de 220, sin embargo el PIB real es de 110. Como dijimos antes, el PIB real se basa en el incremento en la producción, no en el precio del bien. Y esta es la razón principal por la que el PIB real es una mejor medida para determinar si un país empeoró o mejoró con respecto a un periodo anterior. Y por último, el crecimiento del PIB real en este año fue de 10% aplicando la siguiente fórmula. Ahora hablaremos de los distintos tipos de conceptos ligados a lo que viene siendo el incremento o decremento del PIB. Empezando por la desaceleración, este es un concepto que no es precisamente malo. Por ejemplo, anteriormente les dije que el PIB real de los tomates era del 10%. Para el siguiente año, del 8% representa una desaceleración porque no creció al mismo nivel del que estaba creciendo, pero no necesariamente es malo. La recesión por su parte sí es un concepto negativo, debido a que para que haya recesión necesita que 2 trimestres consecutivos tengan un incremento negativo en el PIB. Y por último es la depresión, que es un concepto todavía peor porque significa que el PIB decreció el 10% en un año completo. El concepto de crisis que no está precisamente definido como los otros, que es un porcentaje por un periodo de tiempo, sino que simplemente se aplica para cualquiera de las 3 situaciones anteriores en el que un país no creció al ritmo que esperaba crecer. Por su parte, el PIB per cápita es un derivado del PIB que es muy sencillo de calcular. Simplemente tenemos que tomar el PIB de un país y dividirlo en el total de su población. Muchas personas creen que este es un indicador más importante en términos del bienestar de la población individualmente hablando, y les voy a hacer un ejemplo aquí muy sencillito de por qué lo es. Para este ejemplo tomaré a México y a Luxemburgo. En el 2019 México tuvo un PIB de 1.124.449 multiplicado por 1.000.000 de euros. Por su parte, Luxemburgo en el 2019 tuvo un PIB de 63.516 millones de euros. Y a simple vista parece obviamente que el PIB de México es muy grande, sin embargo, cuando nos vamos a lo individual, el PIB per cápita de México anda en 9.014 euros por persona, mientras que el PIB per cápita de Luxemburgo es de 102.200 euros, es más de 10 veces el PIB per cápita de México. Y aquí es donde observamos la diferencia entre tener un gran PIB y un gran PIB per cápita. ¿Y para qué te sirve saber si el PIB de un país subió o bajó? En primera instancia, porque el PIB te da un indicador muy rápido para saber si la economía de un país es mejor o peor que el año pasado. Y esto se toma mucho en cuenta para saber si vas a invertir en ese país o no, para saber la economía cómo se encuentra actualmente. Digo, es un indicador de muchos que hay, pero es muy importante.
pero por supuesto que hay un contexto mucho más grande detrás de lo que viene siendo el PIB. Te voy a poner un ejemplo. Actualmente en el país el índice del PIB va a caer alrededor del 7% o posiblemente sea peor la caída. Y lo que pasa es que, como les mostré al inicio en la fórmula, alguno de los indicadores tuvo un efecto negativo o varios de ellos, significa que esto va a tener un efecto dominó que va a afectar a muchas otras cosas detrás de esto. Entonces, si el PIB disminuye, puede que una de las razones haya sido la disminución en el consumo privado. Si hay menos consumo privado, las empresas venden menos. Si las empresas venden menos, tienen menos capacidad para pagar a proveedores o contratar a gente. Y así, pues obviamente la capacidad de pago de las empresas disminuye, o la capacidad para comprar otras cosas. Otro ejemplo podría ser las exportaciones. Si las exportaciones tienen un impacto negativo, pues obviamente todas las empresas mexicanas que exportan a Estados Unidos en su mayoría o cualquier otro país, pues se ven afectadas, lo cual hace que las empresas mexicanas vendan menos y tengan menos dinero para poder pagarle a sus empleados o para comprar cosas dentro del país. Entonces, en resumidas cuentas, si tienes una empresa, es posible que si el PIB cae, tú vayas a vender menos, dependiendo, por supuesto, del giro que tenga la empresa. Y también que haya menos empleo en el país. Bueno, y finalmente algunas de las limitaciones que encuentran los expertos en la medición del PIB. La primera es que es una estimación, no es un número exacto. Por supuesto que es el más acercado y el más utilizado alrededor del mundo, pero pues hay muchísimas cosas en un país que no se toman en cuenta, por lo cual esta es una de las grandes limitaciones que ven algunos expertos. Es difícil medir todos los servicios y todos los productos vendidos en un país, porque no todos los servicios y todos los productos están registrados o están tomados en cuenta dentro del PIB. Una de las cosas más importantes y de las que más se alega es que no considera el bienestar de la salud, el bienestar físico, el bienestar mental de las personas. Aunque por supuesto hay otros indicadores que toman en cuenta esto, pero este no impacta directamente en el PIB. Y por último es que no mide los costos ecológicos, por ejemplo la deterioración ambiental o la forestal, y tampoco los sociales, como la desigualdad de género o la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Y pues hemos llegado al final del video, espero que te haya gustado mucho y hayas aprendido acerca de este indicador importante para México y para el mundo. Si tienes algún comentario, si te gustó, si no te gustó, por favor házmelo saber, de verdad recibo todos los comentarios, así que dímelo. Y si hay algo en lo que no estás de acuerdo, pues házmelo saber y debatimos un rato. Muchísimas gracias y aquí te espero en el próximo video.